¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este canal. Mi nombre es Adrián, estás en Copelazo F1 y bueno, nuevamente aquí estamos para traerles un pequeño videíto acerca de las cuestiones tácticas y técnicas del Gran Premio de Austria 2022, en el cual, pues bueno, como muchos sabemos, pasaron ciertas cositas bastante interesantes, las cuales pues quisiéramos platicárselas en este video, y para eso tengo a mi amigo y compañero, a Juan Pablo de F1 Táctico. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Un saludo a todos los que están viendo este video. Y bueno, como lo decía Adrián, muchas cuestiones que por encima dan mucho show, como la pelea de los Ferrari, como por qué de pronto Ferrari tuvo mucho más ritmo que Red Bull, qué pasó con los neumáticos, muchas cosas que pues, quizás se ven por encima y ayudan al show, pero aquí las vamos a tratar de explicar desde la información y desde cuestiones un poco más técnicas. Claro, y la verdad es que yo sé que mucha gente está metidísima en este tema, Juan Pablo, y me gusta traer ese tipo de contenidos aquí al canal para que la gente se vaya, pues vayamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Porque sabemos que mucha gente nueva está llegando a la Fórmula 1 y creo que este tipo de información nos ayuda a nosotros que ya seguimos a la Fórmula 1, aunque sabemos que pues esto puede ir cambiando, va evolucionando y pues tienes que ir aprendiendo nuevas cosas. También sirve para las nuevas generaciones, por así decirlo, de la Fórmula 1. Pero bueno, no le demos tanta vuelta al asunto, porque la verdad es que hay cosas de qué platicar bastante interesantes. Y ¿por qué no empezamos ahorita, Juan Pablo, con esa pelea que hubo de Ferrari en la sprint? Claro. Bueno, la pelea pues una de las preguntas más comunes durante todo el fin de semana fue qué tanto daño le hizo la pelea que tuvo Sainz contra Leclerc en la persecución a Verstappen, que es el rival directo de los de Maranello. La respuesta es realmente muy ambigua, porque no hay un indicador como tal que diga que Ferrari hubiera podido ganar la sprint y que Leclerc hubiera podido alcanzar a Verstappen. Lo cierto es que la pelea sí generó un retraso numérico y por la distancia también en la que finalizó esta carrera sprint se dio un retraso, pero sobre todo no se vio muy bien por qué se dio este malentendido dentro de la casa de Maranello. La respuesta a esto es muy sencilla. Carlos Sainz tenía en su mente, y por los diálogos que se escucharon en radio con su ingeniero, lo que quería era, o el pensamiento de él era atacar a Verstappen desde el inicio de la carrera para engancharse en la zona de DRS y no salir de ahí, porque como todos nos pudimos dar cuenta, una vez que se entraba a la zona de DRS era una muy alta probabilidad de adelantar al coche de adelante. El asunto fue que hubieron confusiones entre los dos garajes juntos que están en Ferrari, aunque parezca difícil, pero Charles Leclerc, pues su ingeniero estaba en otra tónica diferente. La estrategia de Leclerc era totalmente la opuesta: salvar neumáticos al inicio y atacar al final, como de hecho pues en el GP, en la carrera principal, se demostró que esa era la estrategia, digamos que correcta. Sin embargo, aquí lo que nos preguntamos es por qué hubo ese malentendido. La respuesta a esa pregunta también la ha dado Mattia Binotto en las últimas carreras, diciendo que los dos pilotos de Ferrari están en una disputa, y por supuesto el condicionante que puso Binotto fue: el piloto que llegue después del parón de verano adelante en el campeonato de pilotos va a ser el que tenga la prioridad en las órdenes de equipo que se van a dar en la segunda mitad del campeonato. Bueno, pero así como va la temporada, pues bueno, seguro veremos a Leclerc siendo el número uno, aunque a veces también Carlos Sainz nos ha sorprendido con los ritmos de carrera. Ahora, te pregunto, el ritmo de carrera entre Ferrari y Red Bull, ¿cómo lo viste en el Gran Premio? Porque recordemos que en Canadá veíamos a un Ferrari muy rápido, pero Carlos no pudo rebasar o pasar a Max Verstappen, incluso con DRS activado, pero ahora lo vimos completamente diferente. La respuesta a esa pregunta, Adrián, tiene un fundamento técnico, y es el alerón trasero del Ferrari. En Canadá, precisamente en ese Gran Premio, sí vio la diferencia, cómo Carlos Sainz no pudo superar ni con el DRS a Max Verstappen en ese stint final, aunque tenía mejores gomas.
Mientras que Charles Leclerc estrenaba justo en ese fin de semana la nueva ala que se estrenó en Canadá, se utilizó en Silverstone y se volvió a utilizar en Austria. ¿Y qué prestaciones tiene esta nueva ala? Sencillamente tiene una efectividad mayor en el uso del DRS. Tiene, en comparación, quizás todos recordamos cómo en las primeras carreras Red Bull apenas abría el DRS atrás del Ferrari de Charles Leclerc, con las peleas de Verstappen y Leclerc, lo pasaba prácticamente que como parado. Eso se dio en muchas carreras del inicio de la temporada, entre ellas, bueno, lo vimos en el mismo Bahrein, quizás no pudo terminar el trabajo, lo vimos también en Arabia Saudita, también en la carrera de Imola. Así que la diferencia fue la efectividad que tenía el DRS y que Ferrari trabajó justamente en todas estas carreras en achicar esa diferencia, primero de la velocidad de punta, pero sobre todo en la efectividad del DRS. Con el ala abierta había mucha menos efectividad en esa ala que estaba usando Carlos Sainz a la nueva que se implementó y que ahora está usando Charles Leclerc. También en la cuestión de ritmo de carrera, ya hablando del Gran Premio de Austria como tal, ambos carros eran idénticos, tenían la misma ala, las mismas prestaciones. La diferencia fue con el Red Bull, que bueno, esta es una cuestión de que Red Bull ha venido acomodando mucho más su setup a Max Verstappen, ayudándole con mejor apoyo en la parte delantera del auto. Es decir, poniéndolo en términos simples, que el auto sea mucho más obediente, que no se vaya, que cuando cruzas, realmente cruce, porque hay un fenómeno que cuando cruzas el auto, se va un poquito, se va a una distancia y tienes que esperar a que realmente obedezca. Esto hizo, o esta configuración hizo que se ganara adelante, pero siempre hay un balance. Lo que los pilotos llaman balance, siempre que los escuchamos en las entrevistas diciendo balance, es que siempre tienen que, cuando hacen una modificación adelante, tienen que balancearlo atrás. Red Bull apostó por adelante, pero se desbalanceó atrás, y esta era una pista que requería de mucho apoyo en la tracción trasera. Esa fue la razón por la que Red Bull degradó mucho más los neumáticos, porque tenía mucho menos apoyo en la tracción, no tenía tanto agarre, y eso le generó desgaste, principalmente en las ruedas traseras más que en las delanteras. Y eso pues hizo completamente la diferencia. Y también pues obviamente cuando sales de la curva, por ejemplo en este caso de Austria, de la curva más angosta que vimos, de la curva 4, ahí la tracción es algo fundamental, y ahí es donde vimos, por ejemplo, los 2 de los 3 rebases que hizo Charles Leclerc a Max Verstappen. Inclusive Max en esa curva se burla inclusive hasta de su misma tracción, ¿no? Como que dice, esa tracción de chiste que traigo, ¿no? Porque pues se vio literal muy claro esa tracción de un Ferrari contra un Red Bull. Ahora, tú mencionas del tipo de el setup de Red Bull, que digamos que se acopla mejor a Max Verstappen. Entonces me estás diciendo que por eso Checo saca esas declaraciones en estos últimos días, que no está cómodo con el RB18. Sí, antes de responderte, Adrián, completo la información anterior y añado que el setup de Ferrari, porque pues se habló del ala trasera, pero Ferrari ha trabajado mucho más también en la eficiencia aerodinámica, un factor que Red Bull lo tenía muy superior antes. ¿Qué le permitió esto? Que a Ferrari pueda, bueno, también concordamos todos que no hemos visto, por ejemplo, porpoising en este fin de semana, y desde Silverstone que prácticamente ya no vemos ni a los Ferrari ni prácticamente a nadie. Eso les permite a los autos ir mucho más abajo, mucho más pegados al piso, y con estas nuevas reglamentaciones eso significa que pueden aprovechar mucho más las prestaciones del carro. Red Bull en toda la temporada no ha tenido porpoising, o sea que siempre ha podido ir lo más bajo posible, pero los otros autos no. Los otros autos están apenas ganando esa brecha, ganando esa eficiencia aerodinámica, y eso también le ha permitido a Ferrari acercarse. Ahora, por la cuestión de Checo Pérez, sí, Checo Pérez es un piloto que prefiere lo que yo les explicaba antes, que el auto tenga, eso se llama en términos técnicos, understeer o subviraje, que es cuando cruzas el volante y se demora un poco en obedecer. Checo, pues eso ya depende de cada piloto, a Checo le beneficia ese tipo de manejo. ¿Por qué? Porque eso le permite, como adelante está un poco menos balanceado, significa que atrás sí tiene buen balance, y a Checo eso le beneficia. Pero Max tiene un estilo de pilotaje todo lo contrario. Entonces eso es lo que hace que obviamente Adrian Newey, eso viene desde la cabeza, Adrian Newey esté
enfocando mucho más el diseño y el desarrollo del RB18 a las características de pilotaje de Max Verstappen. Y por supuesto hemos visto, quizás no muy notorio y tampoco por los temas de, por ejemplo en Silverstone que vimos pues el fallo pues en Pérez con el choque con Charles Leclerc no nos permitió ver su rendimiento real. También vimos esa remontada que nos indica pues también un poquito ayudada, pero también que nos indica que Checo tampoco es que esté mal. Y este gran premio pues que vimos a Checo sí realmente mucho más atrás en clasificación, en todo el fin de semana estuvo mucho más atrás, y eso también es gracias al fenómeno que les comento. Pues sí, digo, la verdad es que Checo no lo hemos visto bien, por así decirlo, desde Mónaco. O sea, después de Mónaco como que de repente se nos perdió. Pero bueno, mucho se habla de que el papá Jos Verstappen pudo meter un poquito de presión y meter un poquito la cuchara ahí para que no abandonen, o que le dieran casi el 90% va para Max y el 10% que queda, o este es el auto que tienes, Checo, haz lo que puedas y como puedas. Y lo hemos visto, y la verdad es que sí le está costando. Creo que regresó al 2021, que también se quejaba de esa manera Checo Pérez, pero bueno, él no podía en ese momento quejarse porque pues bueno, el auto que él le dieron cuando él llega es el auto de Max Verstappen. Entonces dice, pues ni modo, me acoplo y veo cómo le hago. Y ahora que tuvo la oportunidad de estar dentro del desarrollo del monoplaza para esta temporada, pues empieza muy cómodo, pero el campeón no lo puedes dejar atrás tampoco. Entonces, ahí hay cuestiones que podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, así es la Fórmula 1. Finalmente Red Bull sabemos que van a apoyar a su piloto número 1 y es el piloto campeón. Ni modo que no defienda la corona, ¿no? Tiene que defenderla. No hay más. Ahora, dentro del Gran Premio, Juan Pablo, vimos también el tema de el toque, choque, roce, o como le quieran ver, con Russell. ¿Cómo afectó esto al Gran Premio? Al Gran Premio como tal, más adelante vamos a ver algunas imágenes, una comparativa que decidí hacer con otra ocasión muy similar a esta. Okay. Pero dentro del Gran Premio, a Red Bull estratégicamente tuvo un impacto bastante importante, diría yo, porque bueno, el accidente de Checo Pérez ocurre entre otras razones, por el afán de Pérez de agarrar al tren de adelante, que eran Verstappen, Leclerc y Sainz. ¿Por qué? Porque obviamente Pérez quería tener ahí no solamente a los tres de adelante, sino ser parte del juego estratégico de Red Bull. Todos sabemos pues que Pérez tiene la fama de guardar muy bien los neumáticos. Esto pudo haber sido un factor clave en la carrera, porque eso habría condicionado mucho a los dos hombres de Ferrari al tener a Checo Pérez como una pieza dentro de ese plan estratégico que tenía Red Bull, que muy probablemente lo tenían, y la historia hubiera sido muy diferente. Así que en el tema estratégico, en este movimiento de fichas de ajedrez que suele hacer Red Bull muy bien, quizás condicionó mucho la carrera, más que todo en contra de Max Verstappen, que era pues el que hubiera salido mucho mejor ubicado si Checo Pérez le podría ayudar, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, estratégicamente al campeón del mundo. Y por la parte de Russell, pues al fin y al cabo Russell terminó detrás de su compañero de equipo Hamilton, prácticamente que en el cuarto lugar. No sé, pues, obviamente ayudado también por las situaciones del Virtual Safety Car y muchas condiciones de carrera, pero lo vimos remontando muy bien. Recordemos que tuvo que volver a entrar por el toque con Pérez en las primeras vueltas, también tuvo que cambiar de alerón delantero. Y eso condicionó también la carrera de los Mercedes. Muy posiblemente hubiéramos visto en el podio a Russell y no a Hamilton. Es algo que es muy posible porque Russell siempre tuvo, dentro de todo el fin de semana, estuvo muy cerca y a veces por delante del piloto 7 veces campeón del mundo. Creo que, como mencionas, nos hubiera gustado ver a Checo Pérez, como mencionas, con tanta degradación que tenían los Red Bull. Sí me hubiera gustado ver a un Checo Pérez, a ver qué podía hacer en ese circuito. Ahora te pregunto, ¿Checo Pérez hubiera podido inclusive alcanzar y pasar a Max Verstappen?
Es una buena pregunta, pero no, por los datos y por lo que comentaba en el fin de semana, siempre Checo Pérez estuvo aproximadamente de 2 a 3 décimas por detrás de los tiempos de Max Verstappen. Okay. No solamente en tiempos de clasificación, sino también en los ritmos de carrera que se mostraron en la práctica libre 2. Aunque el factor que hubiera ayudado a Sergio Pérez es justamente haber cuidado los neumáticos, porque Sergio Pérez lo que hubiera podido hacer es quedarse agazapado en el cuarto lugar, cuidando los neumáticos, de alguna forma también presionando a los hombres de Ferrari, que eso no es una cosa menor, la presión, digamos, presencial que hace ahí, tener en el cuarto lugar a Pérez, obliga a los de Ferrari a tener un ritmo mucho más estable y no a conservarse tanto. Algo que, por ejemplo, Sainz lo estaba haciendo, conservando un poquito de neumáticos. Así que hubiera sido complicado. Ahora, lo que van a ver en este momento es una imagen de una comparativa que encontré del Gran Premio de Austria en la misma pista, y una de las cosas que más se ha comparado en los últimos días, que es el choque de Hamilton-Alexander Albon en la misma curva, una situación prácticamente que igual, o sea, prácticamente que igual, pero en esas imágenes vamos a ver primero la situación de Russell y Pérez, y se puede ver cómo Russell está mucho más apegado a la interna de la curva. Este ya es el momento cuando ahí se puede ver cómo ya se tocan con la rueda, y está muy pegado a la interna de la curva. ¿Qué es lo que quiero que noten? Que en esta siguiente imagen que se va a poner aquí está el accidente de Hamilton y de Alexander Albon. Muy diferente la posición de pista, también muy diferente el avance que tuvo después, porque Hamilton está en una posición, si lo ponemos espacialmente, más adelante en la pista. El choque ocurrió un poco más adelante. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que quizás Checo Pérez, pues esta quizás no es algo que les guste mucho a mis amigos mexicanos, pero quizás Checo Pérez en esta ocasión se le da un poco la derecha a las declaraciones de Helmut Marko, que sí, tal vez fue un poco más arriesgado en hacer el sobrepaso ahí. Es muy cierto también que en la sprint hizo un sobrepaso similar a Valtteri Bottas y le salió bien, pero pues estamos hablando de un Alfa Romeo y un Mercedes, que son dos cosas totalmente diferentes, y George Russell y Valtteri Bottas, que son dos pilotos totalmente diferentes. Pero de todas maneras, para mí está bien aplicada la penalización para George Russell. Quizás puedo entender desde el punto de vista del piloto que haya sido pues un poco exagerada, pero pues de los 5 segundos pues para abajo, lo que hubiera seguido es que no le den penalización, y no sé si eso hubiera estado correcto. Claro, es otro debate para otro programa, eso de las penalizaciones. Pero sí, el toque o el choque que hay ahí con Russell y Checo Pérez, yo sí veo culpa de Russell. Definitivamente no por decir que tiene culpa, es porque lo quería hacer, que quede muy claro, porque la gente puede confundir que tuvo la intención de. Finalmente es una competencia de carreras de autos, y finalmente choques, toques y demás, pues siempre va a estar ese riesgo. A Checo Pérez lo ventaneó el doctor Helmut Marko, diciéndole que se habían prácticamente sentado, platicado de que esa curva con mucho cuidado, que no adelantara por ahí porque existía ese riesgo. En la sprint le salió como mencionas, pero en la carrera, que era la importante, pues no le salió, y seguro, así como lo mencionó Checo, es frustrante como para él, para la escudería, porque pierde puntos él para su campeonato de pilotos, pero lo más importante, pierden puntos también para la escudería. Ahora, platícame un poco de Mercedes, a la trasera, ¿cómo los viste en pista los Mercedes? Porque venían de un carrerón de Silverstone. Bueno, no vimos a Russell por el tema que ya todos sabemos del toque que hubo ahí con Wang Yushu. Pero pues ahora sí estuvieron los dos. ¿Cómo los viste? ¿Pensamos o pensaste o creíste, Juan Pablo, que los íbamos a ver igual? ¿O están en la realidad? Bueno, por las características más que todo del circuito de Austria, es un circuito mucho más corto, poco más de 4.000 metros, algo inusual porque los circuitos son de más de 5 kilómetros, 5.000 metros, y a medida pues que se achica el circuito, se achican las diferencias también, la longitud me refiero.
Y en cuanto a los Mercedes, quizás por la superficie que tiene Austria, que es un poco más lisa, algo que también se espera en Francia y que los benefició mucho en Silverstone, que es una superficie muy lisa. Esto es algo que le cae muy bien al chasis de los Mercedes. Quizás hubiera esperado que estén un poco más cerca, sin embargo, el mismo Hamilton, pues en la conferencia de prensa después del Gran Premio, admitió pues que estaba viendo prácticamente que la pelea de Verstappen y Leclerc por televisión, o sea, se estaba a muchos segundos atrás, sabía que no podía, que están en otra liga, y pues eso es un claro indicativo de que todavía al Mercedes le faltan algún retoque en rendimiento para achicar la brecha, no diría que alcanzarlos, pero achicar la brecha para adelante. La particularidad que tuvo Mercedes este fin de semana fue que en el aspecto técnico, en la sprint race sobre todo, olvidémonos de la catástrofe que fue la clasificación del viernes para ellos, pero en la sprint race se probaron dos alerones diferentes, uno el de Russell, que era una versión de hecho anterior, y otra, la versión nueva, que traía una especificación prácticamente que nueva, en el auto de Lewis Hamilton. Un ala, lo vamos a ver aquí en una imagen, cortesía de Fórmula 1, de Juliano Duquesa, que el ala tiene unos aspectos mucho más puntiagudos, es mucho más recta, mucho más plana, y la de Russell, que él usó en la sprint, es mucho más ondulada, tiene de alguna forma un poco más de carga aerodinámica. La de Hamilton menos carga aerodinámica. Siempre que veamos algo mucho más plano, con menos espacio, eso va a tener menos resistencia al viento, lo que va a significar una mejor eficiencia en la velocidad punta y en las rectas. ¿Cómo se manejó esto al final? Pues en el Gran Premio ya los dos estuvieron con la misma ala de Hamilton, y a pesar de que tuvieron sus ventajas, también tiene algunos contras. Lo bueno es que se gana velocidad punta, tiene también más velocidad en aceleración, y eso significa que no tiene que sobrecargar mucho el acelerador durante la vuelta, porque al ser mucho más plano, al tener mucho más acceso al viento, pues no tiene que estar todo el tiempo en el acelerador. La desventaja es que pues en cuestión de frenado, el performance de frenado disminuye, tiene mucho menos estabilidad también en la frenada, tiene menos tracción, por lo que tiene menos apoyo, y también degrada un poco más los neumáticos. Siempre que se escuche baja carga aerodinámica, generalmente viene acompañada de una mayor degradación, porque los pilotos están forzados de alguna forma a generar la carga aerodinámica por manejo, no por condiciones de auto. Y pues son obviamente un poco más difíciles de meter en temperatura. Sin embargo, pues nos quedamos ahí con esta pelea que tuvo Hamilton con los Haas, donde no pudo de alguna otra forma con los Haas, una defensa increíble de Mick Schumacher en la sprint, por ejemplo, pero bueno, son aspectos que Hamilton está, y que Mercedes sobre todo está puliendo, y bueno, al final Hamilton pudo con los Haas después de una gran lucha, también mérito de los Haas, pero es un aspecto técnico interesante que quizás no se ve en cámaras. Ahora, tú me dices que, o bueno, no quiero sacar conclusiones, mejor te pregunto directamente, Juan Pablo, como F1 táctico, ¿los Mercedes seguirán ahí? O sea, podrán achicar, pero no los veremos pelear. Hay una cuestión, y es que en Fórmula 1, por eso es tan importante la concepción y el nacimiento de los autos desde pretemporada, desde el inicio de la temporada, porque desde ahí se estipulan ciertas diferencias, y a partir de ahí hay una guerra de desarrollo. El problema es que todos los equipos están en desarrollo. Eso quiere decir que las diferencias de alguna forma se van manteniendo. Ya debe ser un caso de que, por ejemplo, Red Bull y Ferrari tengan un mal desarrollo del auto, y las diferencias y Mercedes, obviamente, y Mercedes sí tenga un buen desarrollo del auto, y las diferencias se puedan achicar un poco más. El problema es que tanto Red Bull como Ferrari han mejorado su auto, han mejorado su eficiencia, están desbloqueando nuevas aptitudes, por lo menos en el F1.75, en el Ferrari, de lo que comentaba el porpoising, que ahora pueden andarlo con alturas mucho más bajas. Eso les desbloquea mucho en el setup, pueden andar más bajo, mejor eficiencia,
y por eso también vemos que que el ala trasera pues tiene menos carga y pueden volar un poco mejor en las rectas para alcanzar a los Red Bull. Eso hace que a Mercedes se le complique mucho cerrar esa brecha. Ahora pues Red Bull ya tiene programado mejoras para Francia, tiene programado mejoras para Spa y mejoras para Singapur. Entonces veamos más o menos si no esperemos, digamos, que Mercedes pueda cerrar esa brecha. Quizás si su rendimiento y el rendimiento de sus mejoras da muchos mejores frutos que los Red Bull y los Ferrari, los podemos ver más cerca. A mi opinión personal, no podrán achicar esa brecha. Quizás puedan achicarla un poco, pero no van a poder llegar al mismo rendimiento. O sea, esperemos mejor a un Mercedes peleando realmente la punta hasta el 2023, ¿no? Esa es la opinión. Fríamente, sí. Eso es hasta lo que podríamos ver ahorita, pero nos pueden sorprender. Aunque para pelear un campeonato ya no sé si ya es un poco tarde, pero te puede meter unos sustos, ¿no? Como pasó en Silverstone, que de repente te estaban peleando el Ferrari y Red Bull y de repente un Mercedes por ahí. Entonces, pues bueno, todo puede pasar. Y por último, Juan Pablo, por ahí salió la nota que al final a los 3 pilotos de podio, en este caso que fue Leclerc, Max y Hamilton, hubo un tema ahí que hablan de que se les no los penalizaron en posiciones, pero sí los penalizaron en monetario, con el tema del parque cerrado. Primero, quisiera preguntarte, Juan Pablo, para la gente nueva que se está acercando a la Fórmula 1, ¿qué es el parque cerrado? Porque se menciona muchísimo el parque cerrado, ¿no? Y hay mucha gente nueva que está llegando y que no entiende ese tema. Listo, ok, dejémoslo en términos simples, dar una explicación lo más breve posible porque es un poco más compleja, pero en un fin de semana normal se hacen prácticas, todos conocemos práctica 1, práctica 2, práctica 3, y llegan a la clasificación. La clasificación es tan importante, las prácticas y la clasificación son tan importantes porque ese es el espacio que los autos y los equipos tienen la libertad de hacer modificaciones a libre albedrío. Pueden hacer lo que quieran, cambiar esta ala a la otra, pueden hacer aerodinámicamente y del chasis, pueden hacer los cambios que quieran. Ya se hacen cambios, por ejemplo, de motores, cajas, pueden tener penalizaciones, pero en términos de chasis, términos físicos, aerodinámicos, pueden hacer las modificaciones que quieran. Hasta antes era la Q2, ahora, si no estoy mal, creo que es la Q3, pero ya cuando se registra el tiempo de clasificación, supongamos Charles Leclerc hace la pole, con ese mismo auto que hace la pole, entra a lo que se llama el parque cerrado, que es que ya no le puede hacer ninguna modificación. Eso es básicamente es el parque cerrado y se tiene que mantener para la carrera. Ok, entonces parque cerrado tal cual como lo dice, se cierra, nadie entra, por así decirlo, porque pues está completamente cerrado. Pero ¿por qué penalizaron a esos tres pilotos al final de la carrera? Pero lo que llama mucho la atención, o lo que levantó, por así decirlo, una polémica, es ¿por qué no penalizaron en posición y nada más los penalizaron con dinero? Ok, hay una situación y esta es más de reglamento. Hay dos tipos de violar el parque cerrado. Hay un tipo que es instructivo o de procedimiento de parque cerrado, y hay otro que es romper completamente el parque cerrado. Puede sonar similar, pero es distinto. Digamos que romper el procedimiento de parque cerrado es quizás no llevar el auto a ciertos horarios. Es quizás un tema un poco más logístico del parque cerrado, que no se cumplió alguna regla del procedimiento, y romper completamente el parque cerrado es hacer una modificación, por ejemplo, cambiar de una ala de alta carga aerodinámica a una ala de baja carga. Eso ya es romper el parque cerrado porque está haciendo una modificación en cuanto al rendimiento. Ojo, hay un dato también, en el parque cerrado sí se pueden hacer algunas modificaciones, pero tiene que ser la misma pieza, la misma especificación, igualita. Solamente que pues eso se da porque muchas veces las piezas se desgastan por la fatiga o lo que sea,
y el reglamento permite que se cambie por la misma pieza para que tenga pues una fiabilidad en la carrera y no se vaya a romper, porque en el fin de semana eso puede pasar. O sea, no pueden mejorarlo, o sea, tienen que dejarlo igual. O sea, si la pieza, digo, lo voy a poner de esta manera, si la pieza es roja, esperan una pieza roja. Digo, hablándolo simplemente, ¿no? Digo, técnicamente pues sabemos que es, si es ese alerón, es ese mismo alerón, nada más porque tiene peligro de que pues, se pueda quebrar, pero lo cambia no puedo mejorar esa pieza o cambiar una pieza nueva que sabes tú que pudiera mejorar el auto, ¿no? Eso sí no está permitido. En la sprint, por ejemplo, en los formatos de carrera sprint, sí se permite este tipo de cambios, pero no se permite por una pieza nueva, se permite hacerlo por una pieza que ya se había usado en algún gran premio anterior. Eso solamente es en la sprint y obviamente pues se puede romper el parque cerrado con esas condiciones, pero no se puede mejorar el auto nunca. Si lo que dices, la misma pieza roja, la misma pintura, mismas características, dimensiones, peso, absolutamente todo igual. Ahora, ¿por qué se penalizó con dinero y no con posiciones? Justamente por esa diferencia. Y otro detalle, que si uno ve la nota de los comisarios, dice la cantidad del monte del dinero y al lado dice las palabras suspendido. Eso quiere decir que no es que les hayan ya cobrado el dinero. Sí, muchos pensarían que ya se deshicieron, creo que eran 10,000 euros. Ajá, así es. La multa. Y eso se da, cuando dice suspendido, eso no se cobra inmediatamente, sino que queda ahí, queda como pendiente. Como que una bolsa, ¿no? Como si lo vuelves a hacer, pues ya no es suspendido, sino que ya es la multa completa y ya tienes que desembolsar el dinero. Ok, perfecto, esa es parte. Ahora, digo, ya que estamos en este tema, ya me prendí, Juan Pablo, inclusive en la carrera también sucede que a veces dicen, se cerró el pit lane, o sea, nadie puede entrar a pits. La gente pregunta, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no los dejan entrar? O sea, porque ha pasado que no entran aprovechando un safety car, por ejemplo, y de repente cerraron el pit lane, no puedes entrar. ¿Por qué sucede eso? Realmente es un tema mucho más complejo del reglamento, pero a grandes rasgos la FIA lo que ha hecho es estandarizar unas ventanas de entrada. En el siguiente Gran Premio que vean, ustedes se van a dar cuenta que después de cierta cantidad de vueltas, depende del Gran Premio y depende de la información de Pirelli, se abre una ventana, por ejemplo, para los que arrancan con suaves, se abre la ventana para que cambien la ventana de pit para que cambien los que tienen suaves. Y unas vueltas más allá se abre la ventana de pit para que cambien los que tienen medios. Y lo mismo sucede con las situaciones de safety car o virtual safety car. Esto generalmente sucede o cuando están abiertas o cuando están cerradas. Generalmente es el mismo principio. Entre más pronto cambien los neumáticos o entre más nuevos sean tus neumáticos, la ventana va a estar lo más posible que va a estar cerrada. Sí, eso es para no dar una ventaja significativa. Pongámoslo de un ejemplo grosso modo, que arranca el Gran Premio, todos están con gomas nuevas medias y a las 3 vueltas hay un safety car. Pues por lógica y por muchas situaciones casi que nadie va a parar y muy probablemente la ventana va a estar cerrada. Pero por eso digo que es un tema un poco más sensible y de más detalle. A veces sí pueden darse ese tipo de situaciones. Y hay muchas excepciones a la regla. Hay muchas excepciones porque, digamos, si te accidentaste o si tuviste una cierta situación, un detalle, ahí sí puedes. Entonces, eso de hecho sucedió, si no estoy mal, con algún piloto la temporada pasada en algún gran premio y fue muy importante. No lo recuerdo en este momento, pero ya ha sucedido que se le cierra el pit lane y aún así puede que viole ese procedimiento. Creo que fue Hamilton en Monza, si no estoy mal. Y pues ahí vienen después los problemas. Perfecto, Juan Pablo. Creo yo que hemos cubierto un poco ese tema de lo táctico, técnico del Gran Premio. Me gustaría que nos siguieras acompañando aquí en el canal para este tipo de contenido después de cada Gran Premio que pase, porque hay muchas cosas que platicar que no se quedan nada más en lo superficial, sino que te tienes que echar un clavadito para entender un poquito más de lo que pasa en la Fórmula 1. Juan Pablo, de verdad, te agradezco toda esta información, de verdad, información muy valiosa
para nuestra comunidad, para la gente que nos esté viendo. Sigan a Juan Pablo en F1 Táctico, en Instagram, está muy activo. Y ahí por lo general subes pequeños reels de todo lo que vas viendo, de lo que va sucediendo dentro de los grandes premios, Juan Pablo. Así es, sí, estamos tratando, por lo menos ya tenemos algunas fuentes de información. La gran mayoría de la información que les doy tiene ciertas fuentes también, que quizás las colgaremos aquí, y que son fuentes lo más fiables que se pueda, para no especular y ir por allá, por acá, sino dar información concreta, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Así que bueno, espero que disfruten este programa. Quizás hay gente que le guste más lo táctico-técnico, quizás hay gente que le guste más lo superficial del show, y está perfecto. Habemos de todo tipo y esto es así. Síganme por favor ahí en Instagram, que lanzo algunos análisis pequeños, pero son muy poderosos. Son pequeños pero certeros. O sea, realmente lo que sale en los reels, digo, porque me he dado a la tarea de seguirte, Juan Pablo. Por eso es que te invito aquí al canal, porque la verdad es que veo que es información muy valiosa, y quisiera que esta información, así como tú lo presentas en Instagram, pues quiero traerlo también aquí a YouTube, Facebook. Es posible que lo traigamos más adelante, pero bueno, nada, agradecerte de verdad, Juan Pablo, toda esta información valiosa. A los amigos que nos están viendo, agradecerles que hayan pasado por el canal. Les agradecería mucho que nos dejaran un buen like, que compartieran esto con sus amigos, que se suscriban al canal. Es completamente gratis, no pasa absolutamente nada, al contrario, es algo que cada vez que subamos un video, pues puedas estar viéndonos, apoyándonos, y por qué no también dejar un pequeño comentario si te gusta este tipo de contenido o qué te gustaría ver, y para poderlo trabajar también, Juan Pablo. Inclusive si tienen alguna duda técnica, táctica, con toda la confianza, déjenos su pregunta, se la haremos llegar a Juan Pablo. Y si llegamos a reunir ahí un par de preguntas, Juan Pablo, pues ¿por qué no hacer otro videito respondiéndole a la comunidad? Porque pues finalmente ellos son los que les surgen este tipo de dudas, y al que no le surgía la duda y está viendo este video, pues seguro va a decir: ah, caray, pues nunca me lo había preguntado, pero mira, qué bueno que en este canal podamos traerles ese tipo de información, ¿no? Juan Pablo, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Esperamos tenerte también en la previa al Gran Premio de Francia la próxima semana, y esperemos que este tipo de videos, pasando el Gran Premio de Francia, pues también traerles un pequeño videito acerca de lo táctico y técnico de lo que sucede en el Gran Premio de Francia. De verdad, amigos, muchas gracias. Juan Pablo, cuídate mucho, que estés bien, a descansar este fin de semana, a disfrutar de la IndyCar, pero vamos a descansar de la Fórmula 1 para estar listos para el siguiente, de este final otro, estar listos para el Gran Premio de Francia. Muchas gracias, Juan Pablo, un abrazo. Un saludo. Gracias a todos, que estén muy bien, cuídense, saludos, hasta la próxima.